Bienvenidos a Nicaragua Investiga, soy Jennifer Ortiz, gracias por siempre ver nuestros contenidos. Información de última hora que compartirles en este momento, y es que se ha informado el fallecimiento de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Chamorro murió la madrugada de este sábado 14 de junio, según ha dado a conocer su familia en un comunicado oficial después de un largo padecimiento de salud. Vamos a dar lectura al comunicado que hemos recibido en nuestra sala de redacción. La familia Chamorro Barrios informa que nuestra madre, Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua, falleció hoy 14 de junio de 2025 a las 2:21 horas de la madrugada en San José, Costa Rica, a la edad de 94 años, después de una larga enfermedad. Doña Violeta falleció en paz, rodeada del cariño y del amor de sus hijos y de las personas que le brindaron un cuidado extraordinario, y ahora se encuentra en la paz del Señor. En las próximas horas informaremos sobre la ceremonia religiosa que se realizará en San José para celebrar su vida de amor y generosidad con su familia y su querida patria Nicaragua. Sus restos descansarán temporalmente en San José, Costa Rica, hasta que Nicaragua vuelva a ser república y su legado patriótico pueda ser honrado en un país libre y democrático. Agradecemos a los nicaragüenses en todas partes del mundo por sus oraciones y su solidaridad, y especialmente al pueblo y al gobierno de Costa Rica que la acogió durante estos últimos años de su vida. Firman Pedro Joaquín Chamorro Barrios y familia, Claudia Lucía Chamorro Barrios y familia, Cristiana Chamorro Barrios y familia, y Carlos Fernando Chamorro Barrios y su familia. Recordemos que doña Violeta Barrios de Chamorro sentó un precedente histórico en el país por dos razones. Primero, porque fue la primera mujer presidenta de Nicaragua, y segundo, porque ella fue la presidenta de la transición hacia la democracia después de una década de guerra entre el Frente Sandinista y la contrarrevolución, y que generó, como ya sabemos, demasiadas muertes en nuestro país y una ola enorme de exilio, así como una situación económica deprimente, la deuda histórica más grande de la historia. Es en ese contexto que doña Violeta Barrios de Chamorro recibe la presidencia de Nicaragua después de una derrota contundente y también penosa para el Frente Sandinista en ese momento. Daniel Ortega y Humberto Ortega se convirtieron en el obstáculo principal para que Violeta Barrios de Chamorro pudiera iniciar este proceso. Hay gente que cuestiona mucho cómo gobernó Violeta Barrios de Chamorro, pero creo que también hay que entender el contexto. Primeramente, una Nicaragua destruida, una Nicaragua en llamas, una Nicaragua hundida con la deuda histórica más grande que jamás se haya tenido, como ya les decíamos. Pero además de eso, un Daniel Ortega junto a su hermano, que en ese momento dirigía el ejército, decididos a hacer un contrapoder violento, a tomarse incluso el poder. Hubo una escena que fue muy conocida en ese momento y que todavía se sigue hablando de ella, que fue cuando doña Violeta quiso cambiar a Humberto Ortega como jefe del ejército, retirarlo de ese cargo porque estaban generando demasiada violencia, y los dos hermanos se enfrentaron a ella y amenazaron con golpearla. Doña Violeta cuenta en sus memorias que este episodio la hizo sentir muy vulnerable, que ella lloró y se marchó a su casa con la idea de renunciar debido a que no soportaba toda esta presión que ejercían los hermanos Ortega sobre ella. Durante los años 90 costó ese proceso a la democracia porque el Frente Sandinista llevaba a cabo revueltas, quema de edificios de autobuses, protestas violentas. Era realmente una situación bien caótica, y no solo doña Violeta se enfrentó a esto, también los otros presidentes que sucedieron a esa gestión, como el caso de Arnoldo Alemán o Enrique Bolaños, que tuvieron que enfrentarse a un Frente Sandinista con
este trauma guerrillero, ¿no? Este trauma de violencia que, como dijo Enrique Bolaños en su momento, el Frente Sandinista todo lo trataba de resolver a punta de quemar buses, a punta de parar el transporte, de parar el sistema de salud, y eso impedía que el país volviera más rápidamente hacia la democracia y hacia la estabilidad económica. Pero también hay que recordar los últimos años de doña Violeta, ya que enferma a cómo se encontraba el Frente Sandinista en esta segunda dictadura, apresa a su hija Cristiana Chamorro, que era quien en ese momento se encontraba a cargo de sus principales cuidados y su atención médica, y ella queda básicamente desprotegida. Se tuvo que hacer, según entendemos, malabares por parte de la familia para poder seguir atendiendo a doña Violeta. Y finalmente la familia, toda exiliada, tuvo que encontrar la manera de sacarla de Nicaragua para poder darle la atención y los cuidados que necesitaba. Así que doña Violeta es otra exiliada más, y un exilio que se llevó a cabo en una situación de verdad muy, pero muy desafortunada. Así que esa es la información que queríamos compartirles. Muere doña Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer presidenta que tuvo el país, la presidenta del proceso de transición hacia la paz. Es meritorio reconocer que hizo un trabajo bastante importante en ese contexto histórico que se vivía, porque es lo importante conocer que había un contexto muy particular, una Nicaragua postguerra que había quedado completamente desolada a manos del Frente Sandinista. Doña Violeta llegó al poder, como muchos saben, a través de un proceso de unidad que logró concretarse en ese momento entre varias agrupaciones políticas. Y esto sentó un precedente porque por primera vez en la historia reciente de Nicaragua se lograba tener éxito en un proceso como este, que ahora que hemos vivido una situación muy parecida, entendemos que es muy complejo que varias organizaciones puedan encauzarse hacia una misma dirección. Esta fue la conocida Unión Nacional Opositora 1, que trató de ser, y bueno, lo logró en su momento, ser una fuerza electoral para hacer o plantar cara al Frente Sandinista, que tras 10 años de una primera dictadura había hecho lo que ya vimos que también ha hecho en esta segunda dictadura. Había obligado a gente a irse al exilio, había encarcelado injustamente a sus opositores y críticos, había tratado de aplastar a otras fuerzas políticas, había censurado y hasta quemado medios de comunicación, y además había establecido vigilantes de la censura que llegaban a los canales de televisión, a las radioemisoras, a revisar los guiones de los periodistas para saber qué se estaba diciendo o qué se iba a decir. Era realmente una situación muy caótica, y a eso se sumaba un bloqueo económico que como sanción había aplicado Estados Unidos y que impedía que productos de primera necesidad llegaran a Nicaragua. Por tal razón, se abastecían desde Cuba, desde la Unión Soviética, y los productos eran racionados. La gente no podía ni siquiera comprar libremente, había una dificultad enorme para conseguir alimentos, para conseguir medicinas. Era una Nicaragua devastada la que Daniel Ortega estaba dejando y dejó en ese momento. Recordemos que Violeta Barrios de Chamorro fue esposa, era viuda en ese momento de Pedro Joaquín Chamorro, ahora mártir de las libertades públicas, director, fundador del diario La Prensa, y su línea editorial en ese contexto histórico era confrontativa, dura contra la dictadura somocista. Así que la figura de doña Violeta, con ese legado de Pedro Joaquín Chamorro, representaba la esperanza para los nicaragüenses en esos años de que se retornara hacia la democracia con esos principios y con esa
idea que tanto había promovido Pedro Joaquín Chamorro a través de sus muchas ediciones e impresiones en este que es además el periódico más antiguo de Nicaragua. Muchísimas gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Soy Jennifer Ortiz. Siga en sintonía o pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web para conocer mayor información. Muchísimas gracias.